estamos viendo el capítulo de abajo, ¿no? Hasta el capítulo 26. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Haceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome a otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos nuestros, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tomen la parte de este ministerio y apostolado, del que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Bueno, entonces estamos abiertos en estos pasajes del libro de Hechos. Como ustedes saben, digamos, vimos la elección de todos estos hombres que al principio, digamos, habían sido elegidos, los 12, y ahora estamos mirando la vida de Judas, ¿no? Muchos, digamos, a veces se preguntan acerca de por qué, digamos, el caso de Judas. El título de esta enseñanza en esta noche se llama El caso de Judas. El caso de Judas. Nosotros, cuando miramos el versículo 16, vemos que el apóstol Pedro se para después de que ya el Señor se había ido, para recordarles con la palabra de Dios que tenía que ahora ocupar a alguien el oficio de aquel que en algún momento había estado junto con ellos sirviendo. ¿Y quién había sido nombrado en el pasado? Judas. Judas como apóstol, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de no conocer, como miramos acá detalladamente, su condición íntima, si usted va conmigo a San Juan, capítulo 6, versículo 70, vamos a ver que Judas tenía algo acá que es conocido, y el apóstol Juan lo revela acá en su palabra, en el versículo 70 del Evangelio según San Juan, versículo 70. Jesús le respondió: ¿no he escogido yo a vosotros los 12? Y termina la pregunta: ¿y uno de vosotros es diablo? ¿No he escogido a los 12? El Señor sabía quién había escogido, y sabía que Judas era diablo, ¿sí? Era diablo. Es uno de los mayores misterios en las Escrituras, ¿sí? Cómo él también, de una manera psicológica, que él se había engañado siendo el traidor, ¿sí? Entonces, al principio nosotros, cuando miramos, Judas nunca se iba a suponer, ¿no?, al principio, después de ese llamado, lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos la vida de Judas, ¿no?, él era celoso con la idea mesiánica. ¿Por qué? Porque sabemos, digamos, que toda la gente en Israel había sido enseñado que un día iba a venir un Mesías. Ahora, ¿qué concepto tenía la gente de un Mesías? Ellos imaginaban un libertador que lo iba a rescatar de la esclavitud de Roma. Acuérdense que en ese momento, cuando el Señor llegó, el Imperio Romano tenía esclavizado a la nación de Israel y a otras naciones limítrofes, que ahí estaba parte de África, parte de Italia. Entonces, hermano, las sectas, ¿saben lo que estaban propagando? Estaban propagando, digamos, extremismo, de tal manera que en algún momento los que habían creído en Jesús, ¿no?, genuinamente, que él era el ungido, querían fomentar que él iba a ser aquel que se iba a parar frente a César
que iba a ser un complot para hacer su propio reino, porque no podían interpretar que el reino que el Señor venía a establecer era espiritual. Entonces, hermanos, yendo a San Juan 1:12, vemos que realmente en estos 12 hombres que habían sido llamados, la mayoría había participado, digamos, en el nacimiento, ¿no?, de una nueva creación, pero es seguro, hablando de Judas, que él jamás se entregó al Señor de corazón. Vamos a ir a San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, está hablando de aquellos que habían recibido a Cristo como el Mesías, incluidos los apóstoles, incluidos los discípulos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Más allá que Dios los había llamado a estos 12 hombres a ser apóstoles, a servir, ya habían sido llamados para que ellos creyeran que Él era el Mesías. Ahora en esta noche nosotros podemos pensar que todos nosotros un día hemos sido llamados también, ¿no?, para seguirle al Señor. Pero sin embargo nosotros podemos preguntarnos, ¿qué pasó con Judas? Bueno, vemos acá según estos versículos que él nunca se entregó al Señor, ni tampoco recibió esa vida nueva que estamos mirando acá en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si Dios no hace ese nuevo nacimiento en tu vida, no hay quien lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque es esto algo sobrenatural y tenés que creer en Él, tenés que entregarte de corazón, porque si no, podés estar como en este caso este hombre Judas, que vemos acá literalmente, que él nunca hizo esa confesión. Después, más adelante, vemos que Pedro hizo una confesión en Cesarea de Filipo. Vamos a ir a Mateo capítulo 16. Acuérdate que también el apóstol Pedro, uno de los discípulos del Señor, que él estaba con el Señor y con los 11, y ahí estuvo también presente Judas. Él escuchó esta confesión que él hizo, y por favor, si me sigue acá, en el capítulo 16 de Mateo, y vamos a ver unos versículos acá. Versículo 15, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? El Señor está preguntando. Versículo 16, respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué maravilloso, ¿no? Ya si miramos los contextos, había gente que tenía un pensamiento del Señor, pero para Pedro Jesucristo era el ungido, era el Mesías, era el Salvador. Él había sido iluminado por el Señor, había tenido ese nuevo nacimiento. Entonces, después de esta confesión, no solamente, ¿quién fue testigo ocular de eso? Judas. Pero ¿qué pasó? Al ver que el Señor no quiso aprovechar el entusiasmo, ¿no?, de las masas, de la gente que lo rodeaba, porque sabemos que, hermanos, en un momento dado el Señor más adelante, Él es reconocido en el capítulo 21, por favor. Capítulo 21 de Mateo. Versículo 8, y las multitudes que eran muy numerosas tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró él a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Pero los discípulos sabían quién era él era el Mesías, él era el Rey, él era el Salvador, era el ungido. Sin embargo, mirando ese entusiasmo, ¿no?, de la gente, de que Jesús era el Mesías, pero no todos consideraban a él como Mesías. Estamos mirando que decían que él era ¿qué? El profeta. Pero ¿quiénes sabían que era el Mesías? Los apóstoles, los discípulos, porque le conocían al Señor. Entonces, todo eso Judas
miró eso y él aprovechó ese entusiasmo que la gente tenía sobre el Señor para establecer un reino que es visible. Pero sin embargo, él continuamente hablaba insistentemente, ¿no?, que este reino, ¿no?, era invisible y que iba a haber crisis y que iba a haber sufrimiento y rechazo. Si usted nota el capítulo 20, por favor, versículo 17, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos. ¿Quién estaba ahí? ¿Judas o no? Estaba ahí presente él. Los tomó aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será ¿qué? Entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Cuando él escuchaba todas estas palabras, Judas, después de oír todo el entusiasmo que la gente tenía sobre aquel que posiblemente iba a ser el futuro reino, porque él se desilusionó al escuchar que el Señor mismo iba a sufrir, que el Señor mismo iba a ser rechazado, que el Señor mismo iba a experimentar la muerte. Judas quedó completamente desilusionado. Entonces, ¿qué pasó en esos momentos? Empezó a venir la desilusión, y vemos en San Juan capítulo 12, versículo 6, donde el apóstol Juan, uno de esos apóstoles y discípulos íntimos del Señor, ¿qué pecado dominaba en la vida de Judas? Dominaba la avaricia. Siempre le impulsaba a robar de la bolsa de los pobres. ¿Por qué? Porque tenía una gloria oculta, quería tener el poder, que él quería un día disfrutarlo. Y mira lo que dice acá San Juan capítulo 12, versículo 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, está hablando de Judas, sino porque era ladrón. Teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. No tenía temor de Dios. Él se cuidaba de los apóstoles, se cuidaba de los discípulos, y no sabía que el Cristo con la cual él le había llamado, él era omnisciente, era el Dios hombre. Él sabía quién era Judas. Pero sin embargo, digamos, él sustraía. ¿Por qué? Porque había avaricia, porque había deseo. Cuando alguien no es cristiano, sin duda, digamos, su vida es dominada por la avaricia, por la lujuria, por la fornicación, por el enojo, por el rencor, ¿sí? Judas estas cosas no le pedía ayuda al Señor, él la tenía oculta, pero sin embargo, Jesucristo sabía, su pecado era dominante. Más adelante, Judas, como él estaba desilusionado de su Mesías, porque no iba a establecer un reino y que no iba a ser como él pensaba que iba a dominar Roma, echó nada menos, no solamente ese crecer en su vida, digamos, de ser avaricioso, se convirtió ahora en un instrumento de Satanás y aceptó una oferta que la miramos acá en Mateo capítulo 27 y la vamos a ver con detenimiento. Mateo capítulo 27, el primer evangelio y el versículo 3, por favor. Esto pasó unos días antes de la crucifixión, pero ya había vendido a su maestro. La palabra de Dios dice así: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron en pregunta: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echar en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y la dieron
para el campo del alfarero, como me ordenó, que dice el Señor. Entonces, ahora estamos mirando con mayor detenimiento, digamos, cómo sucedió todo esto. Y ahora mirando un poquito con más detenimiento, ¿no? Vamos a ver acá, en el versículo 3, hay una palabra que usa acá Mateo, el apóstol. Entonces, dice, entonces. Esta palabra la vamos a ver repetidamente a través del libro de Mateo, pero principalmente, digamos, los discípulos usaban este término, ¿no? Para dar a entender, digamos, el acto que había hecho Judas hacia el Señor, y que jamás la iglesia, ¿no?, a través de los siglos, se iba a olvidar la actitud que tuvo Judas hacia el Señor. Por eso usa la palabra entonces. O sea, esa palabra entonces da a entender que su traición fue un acto, hermano, que la iglesia a través de los siglos jamás iba a olvidar. Y mira, justamente nosotros que somos parte de esa iglesia, mencionamos, digamos, la vida de este hombre, que fue un hombre engañador, pero a Jesús no le engañó. Entonces estamos mirando acá que también no solamente dice esta palabra entonces, eso lo vamos a ver en otros versículos, como por ejemplo el versículo 9 ahí del mismo capítulo 27, dice, y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, y ahora dice, ¿cuándo? ¿No? Ahora vemos otra expresión que se va a usar también referente, digamos, a esa traición que él hizo. Si aceptamos, ¿verdad, hermano?, esta expresión, aquí dice acá, hermanos, en el versículo 2, volvamos, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Note algo, hermanos, el Señor, hermano, fue entregado. O sea, ¿cómo lo presenta Mateo a Judas? Como aquel que le entregó. O sea, fue aquel que le traicionó. Y hermanos, uno pensaría, bueno, Judas habrá estado arrepentido como debería ser por esto. Hay una palabra que usa en el versículo 3, volviendo, hermanos. Dice la palabra después de que, sabiendo que la iglesia a través del tiempo iba a saber de que Judas había hecho hacia el Señor, versículo 3 dice, viendo que era condenado, ¿quién? Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Entonces uno dice, bueno, hermano, acá mirando detenidamente, vemos que él se arrepintió, ¿no? Pero tenemos que ver bien el sentido. Usted sabe que el Nuevo Testamento no fue escrito en español o en castellano. El Nuevo Testamento, ¿saben qué idioma originalmente fue escrito? En griego. Entonces tenemos que ir a algunas palabritas que cambian la diferencia. Y por ejemplo, si usted por ejemplo un día llega a buscar aparte de la Biblia, el original del griego, del Nuevo Testamento de Mateo, la palabra que usted va a encontrar ahí, digamos, no va a ser la palabra que debería ser. La palabra arrepentimiento, ¿no?, en el griego significa, en griego, metonaya. Entonces, ¿cuál sería la otra palabra, digamos, que usted encontraría acá si acá dice que Judas se arrepintió? La palabra que usted va a encontrar acá se llama melotonaya, que significa una persona que no está arrepentida. Significa una persona, digamos, que le duele o le remuerde por los resultados de su acción. ¿Y cuáles fueron las acciones que tuvo Judas? Bueno, él fue y vendió al Señor por 30 piezas de plata. Entonces, la acción, ¿verdad?, que él cometió, ¿verdad?, fue hacia el Señor, pero él se sentía mal con su conciencia, no con Dios. Entonces vemos acá claramente que si él hubiera querido arrepentirse, pues no hubiera hecho lo que tenía que haber hecho, ¿no? Porque ya vemos el resultado del arrepentimiento, que después de que él tomó esa actitud de remordimiento, versículo 4, él dijo, yo he pecado entregando, ¿qué dice? Sangre inocente. ¿Quién es la sangre inocente? Está hablando del Señor Jesús. Pero después de versículo 4, él se dirigió hacia las personas que no ofendió. ¿Y por qué se dirigió a las personas
que no ofendió? Porque Judas, hermano, fue y devolvió el dinero ¿a quién? A los sacerdotes, pero no se volvió a Dios. ¿Cuál sería el lugar que debería haber ido Judas si hubiera procedido con un arrepentimiento? Tenía que haber ido directamente hacia quien ofendió. ¿Y quién había ofendido? Al Señor. Nosotros podemos buscar un pensamiento en esta noche y pensar cuántas veces yo he querido dejar ciertos pecados de mi vida, ¿no? He querido dejar la fornicación, la pornografía, he querido dejar pecados ocultos en mi corazón que nadie lo sabe, ¿no? He querido dejar el pecado de mentir, de ser un hipócrita, y nunca puedes cambiar. Y lamentablemente Judas nunca pudo cambiar en el ministerio del Señor, y aún así el resultado de su cambio que aparece acá, que no fue arrepentimiento sino remordimiento, él estuvo más mal con su conciencia por la acción que hizo, no hacia aquel que había ofendido, sino hacia el acto, ¿no?, que había quedado contra aquellas personas que él fue y le tiró el dinero. ¿Y quién fue y le tiró el dinero? Ahí dice en el versículo, hermano, 5, y arrojando las piezas de plata en el templo. ¿Quién estaban en el templo? Estaban los sacerdotes, con la cual él primeramente hubiera ido a Dios. Entonces aquí se explica la diferencia entre Pedro, en lo que hizo Pedro y en lo que hizo Judas. Si usted va al capítulo 26, por favor, de Mateo, versículo 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Sabemos que también, hablando de Pedro, también fue un apóstol del Señor, ¿no? Fue llamado en el ministerio, pero antes de eso fue nacido de nuevo, como dijimos. Fue una nueva creación, un hombre salvo, rescatado, sabiendo que Cristo era ¿qué? El Mesías. Pero sin embargo, él pecó también contra Jesús. ¿De qué manera? Negándolo 3 veces. ¿A quién había ofendido Pedro? Al Señor Jesús. Entonces, cuando él ofendió al Señor, inmediatamente él tuvo que ir a arreglar con el Señor, porque él ofendió al Señor. Sin duda también ofendió a su prójimo, pero primero fue con la persona que había ofendido. Y vemos más adelante el resultado de la restauración de Pedro. Pero sin embargo no vemos lo mismo en la vida de ¿quién? De Judas. Entonces vemos acá, hermanos, ¿por qué Judas devolvió las 30 piezas de plata? ¿Usted se ha puesto a preguntar por qué? ¿Esperaba que los sacerdotes soltasen a Jesús? Es probable. Porque él sabía, digamos, que él había quedado mal ¿con quién? Con los sacerdotes. Pero él buscaba mejor la apariencia con los sacerdotes que haber hecho la ofensa contra Dios, no solamente por las 30 piezas de plata, sino porque ya hacía mucho tiempo que él había sido desilusionado por Dios. Pero no porque el Señor lo desilusionara, porque él tenía un concepto equivocado acerca del Mesías. Y el Mesías, hermano, en muchas ocasiones había sido claro hacia las personas que vinieran a él. Entonces, también, hermano, el dinero que tanto anhelaba poseer, hablando porque ¿quién es el que le hizo la propuesta acerca de las 30 piezas de plata? Bueno, sabemos que uno se pregunta, el dinero que él anhelaba poseer Judas, de repente había perdido su valor en el momento, digamos, de que él lo tuvo. Y ahora ya lo tiene, pero no está satisfecho. ¿Qué pasó? ¿El dinero le quemaba la conciencia? Póngase a pensar. ¿Por qué se fue y arrojó las 30 piezas de plata? ¿O ya había decidido suicidarse y sabía que no serviría? ¿Ya lo tenía planeado? ¿Sí? Estas preguntas, ¿verdad? Uno tiene que analizar esto. Judas se desesperó. Si usted ve ahí la palabra de Dios, en el 5 dice, arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Entonces, vemos claramente que en esos momentos él se desesperó, arrojó las piezas de plata, o sea que el lugar santo donde solamente los sacerdotes podían entrar, él pasó y quiso llegar hasta ¿dónde? Hasta las puertas. Si usted ve ahí claramente,
En el versículo 4, yo he pecado, ya estaba hablando con quién, con los sacerdotes. Él estaba adentro, ¿no? Llegó hasta las puertas y arrojó ahí las monedas. Tal vez si usted se pone a pensar, no es probable que haya violado el recinto sagrado. Acuérdese que estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote y en el lugar santo entraba ¿quién? Los sacerdotes. Hasta ahí había llegado todavía Judas, hasta ese lugar santo, ¿no? Este acto, digamos, después de salir de ese lugar santo, ¿a dónde se fue? Se fue y se suicidó. Alguien preguntó, ¿el suicidio es correcto? No es correcto, porque Dios nunca pone a alguien que se ha arrepentido ir camino al suicidio. Notemos algo, digamos, que el orgullo del ser humano es grande sin Dios. Acá en 2 de Corintios, por favor, capítulo 7, habla de personas que al no arrepentirse genuinamente con Dios, los lleva hasta la muerte. 2 de Corintios, capítulo 7. Dice las Escrituras, la palabra de Dios, en el versículo 8, porque aunque os contricté con la carta, no me pesa, porque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contrictó, ahora me gozo. Acuérdense que esta carta era una carta de exhortación, la primera carta, y la segunda es para recordarle de lo que esa carta había causado en los creyentes esos ya arrepentidos. Versículo 9, porque me gozo no porque hayáis sido contrictados, sino porque fuiste contrictado, ¿para qué? Para arrepentimiento, porque habéis sido contrictados según Dios para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Pero ahora va a hablar de otra cosa que ya no es solamente el ir a una tristeza. Versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero dice, pero la tristeza del mundo, que dice, produce muerte. El orgullo del ser humano es tan terrible y tan grande como lo que le pasó a Judas. Él fue, arrojó ese dinero en el templo, ¿no? Inmediatamente, ¿qué hizo? Fue y se ahorcó. ¿Sería lo correcto? Vemos aquí claramente que en ningún momento, digamos, estos sacerdotes le dijeron, espérate un momentito, no vayas a hacer eso. No, los sacerdotes no tuvieron ningún reparo, ¿no? Ninguna cosa, ni le mostraron indiferencia a Judas, decirle, hey, por favor, no hagas eso. Es que lo que pasa es que la religión no le importa, querido, ¿sí? Si tú todo el momento vas ante los hombres, en la cual tú has querido arreglar, primero debes ir primero con Dios, con aquel a quien has ofendido, y después puedes ir con los hombres. Pero sin embargo Judas fue y se desesperó, arrojó esa pieza de plata en el templo, o sea, ese lugar santo donde solamente los sacerdotes podían entrar, y el acto inmediatamente siguió y se ahorcó. Este acto ocurrió, ¿saben qué momento? Antes del final juicio que se le iba a hacer al Señor de crucifixión, o sea, en la madrugada del amanecer. Entonces ahora los sacerdotes no tuvieron ninguna cosa para decirle, hey, Judas, para. Mira el versículo 6, estamos en el capítulo 27 de Mateo. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata. Nota lo que hicieron. Ellos no tomaron cuidado de no violar la ley en cuanto a echar las piezas de plata, sino que ellos dijeron que esto es precio de sangre. En el versículo 6, ahí dice claramente, no es lícito echar en el tesoro, que dice, de las ofrendas. Entonces, habían sacado estas piezas de plata del tesoro del templo para pagar a Judas. ¿De dónde más pudieron sacar ese dinero? Porque los sacerdotes le dieron. Entonces, en el capítulo 23, por favor, versículo 24 de Mateo, mire lo que dice la palabra. El Señor, ¿verdad?, le dice a los fariseos, a los sacerdotes, a los maestros, falsos maestros, dice, guías, ciegos, que coláis el moquito y tragáis, ¿qué dice? El camello. Entonces los sacerdotes decidieron, ¿sabe qué?
usar el dinero contaminado para comprar un campo conocido, que aquí lo volvemos a ver en el capítulo 27 y en el versículo 7, hermanos. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero. ¿Con qué dinero? Con aquel dinero contaminado, precio de sangre. Entonces, ¿qué era este campo del alfarero, hermanos? ¿Qué piensan nosotros, hermanos, que era? ¿Sabe para qué se utilizaba este campo? Se iba a usar este campo para preparar, ¿no? Bueno, ¿cómo se hacía ese campo? Primeramente, se sacaba el barro o el lodo y de esa manera se usaba para hacer utensilios, vasijas, todo ese tipo de instrumentos. Entonces, ¿por qué le llaman el campo del alfarero? Porque le quitaron toda la mejor tierra de arriba y ahora, ya después de sacarle todo el provecho a ese barro, a ese lodo para hacer vasija, ahora se debe usar para un cementerio. Por eso se llama ahí, vemos claramente en los versículos que estamos leyendo, 7, después de consultar, compraron con ellos el campo que dice del alfarero. Entonces, aquí da la explicación, hermano, claramente, lo que después vemos en el versículo 8. ¿Ya? Vemos ahí, campo de ¿qué? De sangre. ¿Por qué campo de sangre? Porque sabemos que costó precio de sangre el hecho de la compra. Ahora vamos a ver un momentito más cómo se hizo eso. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 19, hermanos. Hechos capítulo 1, versículo 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Entonces, esta es la explicación, hermano, que expresa Mateo hace un momentito y también Hechos. Ahora, note algo, ¿cuándo se escribió esto? El Señor murió por los años 33 después de Cristo, y después 35 años Mateo escribió esto, ¿sí? Hablando de Mateo 27, el que acabamos de leer, y ahí vemos que 35 años habían pasado desde el suicidio de Judas, porque Judas se quitó la vida, y Mateo tiene un interés bien especial. Por eso él detalla claramente los episodios en el capítulo 27 acerca de cómo fueron los eventos de la vida de Jesús. Y hermanos, si va conmigo el versículo 22 de Hechos, dice acá, y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, hace unos meses atrás hablamos acerca del libro de Mateo 27, la muerte de Judas. Y alguien me preguntó y me dice, pastor, ahí noto en los pasajes que ahí habla de Jeremías. Pero Jeremías no dijo nada de eso. Vamos a ver que si no dice así Jeremías. Vamos a ir al capítulo, por favor, 32. Porque esto es algo escrito en el Antiguo Testamento acerca de este campo que se iba a comprar. Y mire conmigo, por favor, a Jeremías capítulo 32, ¿no? Para mirar bien claramente que la palabra de Dios no se contradice. Mateo dice que Jeremías lo dijo. Dice el versículo 7 al 9. Jeremías capítulo 32, versículo 7. He aquí que Anael, hijo de Selum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad, que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino Anamael, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel y me dijo, compra ahora mi heredad, que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti te corresponde el rescate, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Entonces vemos que Jeremías lo expresa y también Zacarías. Entonces cuando alguien me dijo, no, Jeremías no lo dice, Zacarías lo dice. Bueno, vamos a ir al libro de Zacarías. Vamos a ir al Antiguo Testamento, capítulo 11, por favor, versículo 12. La palabra de Dios dice así, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Versículo 13, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio,
con que me has apreciado, y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Entonces, estos pasajes en Mateo dicen que Jeremías dijo eso, y estos dos pasajes citados no tienen relación entre sí. Uno habla de la tierra y el otro habla de las 30 piezas de plata. Pero solamente, hermano, el énfasis que da Mateo es la compra del campo de sangre. O sea, los pasajes que usted ve del Antiguo Testamento están relacionados al campo de sangre que compró. Ahora, si usted volviendo al versículo 8, digamos, hablando de Mateo 27, hermano, la devolución de las piezas de plata por Judas es parecida a lo que hizo Zacarías. Si usted nota algo, usted compare la compra del campo del alfarero. Ya dijimos por qué era. Por los sacerdotes es parecida a la que hizo Jeremías. Si usted estudia esta semana va a notar el paralelo, anote esos versículos, porque la palabra de Dios no se contradice. Y vamos a ir acercándonos al final, hermanos, ¿no? Nosotros hemos visto, hermanos, paso por paso, ¿verdad?, cómo se dieron los acontecimientos. Pero, hermanos, en Hechos 1:18, volvamos a Hechos 1:18 para finalizar. Si usted nota, Mateo dice que fue y se ahorcó, ¿verdad? Así dice Mateo, ¿no? En el libro de Hechos se dice que Judas tuvieron derramadas las entrañas. Cualquiera va a decir se contradice, pero vamos a ver dónde está la armonía en la palabra. Vemos, hermanos, en Hechos capítulo 1, versículo 8, que concuerda perfectamente, hermano, el suicidio donde se menciona que Judas se ahorcó, ¿verdad? Y vemos acá, hermano, algunas cosas esenciales, hermanos. En el versículo 25 dice que Judas cayó. Estamos en el versículo 25 de Hechos 1. La frase en la oración de los discípulos dice ahí al fin, el versículo Judas que dice, cayó, para que se fuese, que dice, a su propio lugar. ¿Y cuál era su propio lugar? La traducción, hermano, ahí dice que él se fue con el demonio, se fue con Satanás. O sea, Judas, digamos, él jamás fue un hijo de Dios. Ahora, él era el hijo de perdición. Las profecías, hermanos, hablaron claramente, hermanos, de las cosas que iban a suceder al Mesías. Y también, hermanos, nosotros miramos Mateo 23, 3 al 7. Ahora, Judas, hermano, no compró personalmente el terreno. Queremos clarificar eso. ¿Quién compró entonces el terreno? Mire, usted está pensando, hermano, cómo se dieron los episodios. Hermano, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se logró comprar ese terreno? En Mateo 27, 8, si usted ve, hermano, ahí habla que el dinero fue valor de sangre y se compró el campo de sangre. Ahora, no fue la sangre de Judas la que le dio nombre a ese terreno, porque los judíos no hubieran usado, hermano, el cementerio ese sagrado para ser contaminado con la sangre de un suicidio. Entonces, ¿qué hizo Judas? Entonces, ese terreno fue comprado después. Entonces Judas se ahorcó primero y después, hermano, al parecer, el tiempo que él llevó colgado, el cuerpo se hinchó y entonces ahí revela el libro de Hechos que se reventó la entraña. ¿Ha visto como cuando se revienta una gelatina y se desparraman los huesos y los intestinos, todo? Así colgado de mucho tiempo, el cuerpo hinchado, ¿no? Porque sabemos que no fue que él trató de fracasar en la horca que tuvo, no. O sea, él se ahorcó, murió, pero permaneció mucho tiempo, se hinchó y después de tiempo reventó en la pierna. Entonces vemos claramente cómo fueron los hechos que se está mencionando entre Mateo y Hechos. Entonces, también lo que hizo Judas, hermanos, según capítulo 26, ahí de Mateo, versículo 45, usted lo puede buscar. Ahí estamos, hermanos, no en el 27, sino en el 26, por favor. Versículo 45. Estamos estudiando, hermano, esto. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos, que dice, de
pecadores. Versículo 48. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, a ese que dice, prenderlo. Entonces, Mateo identifica a Judas como el que lo entregaba. Entonces, su traición, hermano, fue un acto, como dijimos, que la iglesia primitiva jamás iba a olvidar. Entonces, hermanos, ¿a qué conclusión nosotros llegamos con todo esto, hermanos? O sea, ¿a dónde terminó Judas? En el lugar donde siempre él estaba. Fue el hijo de perdición. Entonces, ¿Judas fue un hijo de Dios? Fue nacido de nuevo, pero no tal. Él servía con Jesucristo. Estuvo todo el ministerio con Jesucristo. Él guió, digamos, a toda esa gente a que fuera al lugar donde Jesucristo oraba con sus discípulos. Él sabía todo, pero no conocía a Dios. Vos podés venir a esta iglesia y hasta un día estarle sirviendo, pero mi pregunta es: ¿tú has nacido de nuevo? ¿Tu vida ya ha sido transformada y cambiada? ¿Tenés la mente de Cristo? ¿Entendés la palabra de Dios, lo que Dios habla? O sea, por eso dijimos San Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y podemos seguir hablando más y más sobre todos estos detalles, pero sabemos, digamos, que él fue al lugar donde siempre debería haber estado, pero tuvo la oportunidad de escuchar esos grandes mensajes de la boca de Jesucristo, ¿no? Que claramente él le dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él escuchó de la boca del Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Él escuchó los llamados, como tú escuchas varias veces de Dios, pero él mismo se engañó, ¿no? Y terminó, digamos, siendo engañado. Traicionó al Señor, pero él no sabía, digamos, que era el hijo de Dios.